there came a sound from heaven. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y este es el mensaje de la cruz. Estamos alegres de tener a Dave Smith con nosotros, John Rosenstern, David Ward. Tenemos muchos Davids el día de hoy. David Watts, David Ward, Dr. Watts, Jonathan Steele y Joseph Larson. Y ustedes, estamos muy alegres de tenerles con nosotros. Dave, ¿alguna salida próximamente? Sí, en como una semana y media, Charlie y yo estaremos en Alberta, Edmonton, Canadá. Estaremos en 17 de mayo, comienza la campaña. Charlie estará predicando a las 9:30 el 18 y yo estaré ministrando el 19, domingo por la mañana a las 9:30. Así que, John, nada, hasta junio anunciaré la siguiente semana. David, Sí, señor, tengo unas cuantas este mes. De hecho, comenzaré mañana en la noche en Paragould Church of God, en Paragould, Arkansas, el miércoles, de miércoles al sábado, 7 p.m. Y Marta estará conmigo el jueves y el viernes. Y a finales de mes del 26 voy a estar en la iglesia del hermano Bob Cornell en Covenant Church. Un servicio nada más a las 10:30 en Murfreesboro, Tennessee. Y luego estaré yendo de vuelta esa noche a la iglesia del hermano Josh Franks, People's Tabernacle Church. Una vez más, un servicio nada más a las 6 p.m. Así que vengan y acompáñenos. excelente, alabado el Señor. Y Dr. Watts. Sí, señor, 19 de mayo voy a estar en Deicera, Texas, en Harvest Church con el pastor Taylor Schote. Servicio de las 10 de la mañana, 936-536-6565 para más información. Deicera está como a 30 minutos al oeste de Beaumont, Texas, así que nos encantaría verlos a todos allá en esa área. También quisiera mencionar que el día de ayer comenzamos nuestras clases intensivas de verano en JSBC con el hermano Larson en su clase de Ruth. Y esa clase está en proceso, pero si usted está interesado en venir a mi clase del 10 al 14 de junio, aún está abierta la registración. Pueden ver ustedes la información en pantalla. Del 10 al 14 de junio, cómo estudiar la Biblia. Y del 8 al 12 de julio, el pastor y doctor Dupree, Introducción al Ministerio Cristiano, $50 por curso. Para quienes vayan a tomar esta clase como oyente, pueden ir a jsbc.edu. Pueden ver ahí un icono y saldrá un menú, una carta, y ahí podrán ustedes registrarse para la clase de junio. Regístrense lo más pronto posible. Les animo a que todos los pastores atiendan a esta situación. Bien, Jonathan. Nada por ahora, hermano. Joseph. Nada hasta fines de junio. Estaremos yendo a Newfoundland, Deer Lake, Newfoundland, y tendremos 4 servicios el viernes y sábado y 2 el domingo. Y eso será del 21 al 23. Y la siguiente semana mi padre y yo estaremos viajando a Oroville, Washington, y tendremos servicios del viernes al domingo, viernes a las 6:30, sábado a las 10:30 y 6:30 p.m. y el domingo a las 10 a.m. Y también Paris Reagan estará ministrando en estos servicios también con nosotros. Así que estamos muy emocionados y esperando estar con ellos allá. Muy bien. John, leí ayer que Israel ha tomado una posesión, hablando de la corte del mundo, quiere arrestar al primer ministro Netanyahu. Yo nunca he escuchado que ellos han hecho algo así anteriormente para Hamas. No, señor. Ese es el doble estándar que continuamos viendo y reconociendo. La Corte Internacional de Crímenes es un organismo mundial en que no tiene el poder para ejercer lo que recomiendan, pero ellos quieren presentar cargos de crímenes de guerra contra Netanyahu y a muchos en su gabinete por las acciones que están tomando contra los palestinos en Gaza. En otras palabras, está bien que los palestinos hagan lo que quieran hacer. Parece que la reacción de Israel es lo que es juzgado en todos sus conflictos. En otras palabras, lo que haya sido traído contra ellos y su respuesta es de magnitud más grande es lo que se juzga. Una vez más, todo es en sentido figurado, pero una vez más muestra al mundo que están en contra de Israel y no están defendiendo a Israel ni a la más. Como usted dijo,
Ellos han perpetrado y han violado la tregua que existía. No es como que están pidiendo una tregua ahora, pero el 6 de octubre había una tregua y el Hamas violó esa tregua y ellos son los que llegaron y planificaron premeditadamente, atacaron a Israel. Había sido planificado durante meses. 2 años parece que tenía ese plan. Así que está ese tipo de ataque premeditado contra la población de Israel, mujeres violadas, bebés asesinados y decapitados, ojos sacados con bayonetas, etcétera, navajas, y aún así el mundo ha dicho muy poco sobre el daño que han causado, y si usted permite que estos individuos continúen, van a regresar y lo volverán a hacer durante este tiempo, en los últimos 7 meses. Hoy es el 7º aniversario, por cierto, del ataque. El 7º mes de aniversario. Dicen que lo volverían a hacer, así que estas universidades están causando cosas horribles. De hecho, en Nueva York, 1,000 de estos protestantes tuvieron que ser detenidos por la policía si no iban a invadir y detener. A donde quiera que vayan, ellos están creando vandalismo, daño, destruyendo monumentos. Y no lo destruyeron, pero definitivamente ellos desacraron un monumento en la ciudad de Nueva York. Se están haciendo más violentos y tiene que ser apagado esto. Varias cosas que quiero mencionar, hermano Swagger. El día de ayer, las fuerzas israelíes pudieron crear una incursión limitada a Rafah para obtener el control de crossings allí. Ahora, Israel... ¿Eso es un pueblo, una ciudad? Rafah es la parte del sur de la Franja de Gaza. Es una pequeña porción de tierra al suroeste de Israel que se le había dado y el Hamas fue votado como el gobierno que tenía que liderarlo. Pero después del ataque, Israel vino por el norte. Hicieron que todos los palestinos fuesen hacia el área de Rafah, que es frontera con Egipto, y Egipto no ha abierto sus fronteras para permitir que el pueblo palestino escape a actividades de guerras que puedan llegar. Permitieron que se abriera para las familias de Hamas y de su liderazgo. Piensen en esto. Pero hasta entonces Israel, o hasta estas alturas, Israel ha llegado con incursión y ha tomado el control operacional de crossings. Así que eso significa ayuda humanitaria como el potencial de entrar al pueblo palestino. Les advirtieron a los palestinos que iban a estar haciendo esto, y aún es un resultado de Benjamín Netanyahu continuando con la destrucción de los últimos 4 batallones de los peleadores del área de Rafah. En segundo lugar, otro movimiento de propaganda por el Hamas públicamente anunciaron, y ahora está por todas las noticias, que ellos han permitido cesar el fuego. Sin embargo, era un cese el fuego que Israel no aprobó. Los términos no se acordaron por Israel. Así que lo que están tratando de hacer es hacer que Israel aparezca como que no quieren entrar a un acuerdo, anunciando que ellos están de acuerdo con los términos y ahora Israel no. La realidad es que los términos nunca se habían negociado, simplemente es un movimiento político. Anoche también 2 soldados de la IDF, de la Fuerza de Defensa de Israel, fueron asesinados por un ataque de drones. Continuamos viendo ataques en el norte a través de la organización Hezbollah. ¿Y qué va a hacer Israel con esos drones que están llegando a atacar desde la otra parte? Tristemente, hermano Swagger, muchos de estos drones son muy pequeños, difíciles de detectar y pueden crear daño. No mucho, pero una vez más yo le llamo a esto daño de agravios. Pero cuando se trata con el asesinato de individuos, se convierte en una arma de destrucción masiva. Típicamente Israel responde tratando de atacar el área en donde ellos creen que los ataques se lanzaron, pero en cuanto a lo que yo sé, no ha habido ningún tipo de ataque en este momento. Así que tal vez algo más amplio en el futuro que van a tener que hacer. Lo tercero que podemos ver, o lo cuarto que podemos ver, es esto. Wall Street Journal reportó esta mañana que la administración Biden está manteniendo la venta de lo que es llamado armas de precisión a Israel, un ataque directo de municiones, dirección, y estos kits ayudan a que las bombas se conviertan en inteligentes y con precisión. Israel ha sido conocido por utilizar gran restricción y cómo atacan. Ellos utilizan este tipo de ataque con precisión, limitando a los civiles o el daño colateral en sus ataques. Al hacer esto, la administración de Joe Biden, si esto es correcto, ellos mantienen este tipo de armamento sofisticado y eso dejará a Israel menos estratégicamente
poder blanquear a la Hamas y van a tener que utilizar otras tácticas. Así es, hermano Swagger. Para mí, que esta administración Biden está tratando de hacer todo lo posible para ayudarle a la Hamas, no solamente en su discurso público, pero también en su propaganda. Pero ahora están ayudándoles al atarle a las manos a Israel, utilizar armas más precisas para su pelea, causando que Israel hiciera algo mucho más amplio que pudiera causar más daño, una vez más trayendo más crítica al mundo contra Israel para cualquier cosa que hagan contra él, además porque es una supuesta... Entonces, ¿ellos van a retener todo tipo de municiones y armamentos? No dice, esta venta en particular, de acuerdo como yo la he estudiado, dice que fue en enero, así que de hecho es antes del dinero que recientemente se le dio a Israel, $260 mil millones de dólares, y no ha avanzado esta venta proveyendo lo que son llamados JDAM. Es un kit o un sistema de cohetes que puede ser utilizado para blanqueamiento o para poder ataques estratégicos. ¿Israel no puede poner eso en uso ellos mismos? Señor, yo no sé, todas esas capacidades, sé que han dependido de la asistencia de los Estados Unidos para la ayuda, y la mayoría de eso ha sido para propósitos de defensa, posiblemente diciéndole a Israel constantemente que no entren a Rafah. Por ejemplo, John Kirby el día de ayer, una vez más, hizo la declaración públicamente que no estaban de acuerdo con Israel que entre a Rafah, aunque ellos dicen que los Estados Unidos tiene... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Ellos fuertemente apoyan a Israel con respecto a Israel y su defensa. Pero al mismo tiempo, Israel se defiende eliminando a Hamas. No se trata de un movimiento ofensivo. ¿Cuántos de Hamas quedan? 4 batallones de peleadores quedan, así que el número es difícil de estimar en total. Asumen que es más o menos ese número, pero tal vez son de 6 a 10 mil personas o peleadores que están en el área de Rafah. Obviamente no se ponen uniformes, así que no se sabe quién es quién, No, señor, ¿no? ellos se mezclan entre la población civil y ellos parecen la población civil, actúan como la población civil y tienen su localidad en poblaciones civiles. Así que cualquier ataque contra la Hamas también tiene la oportunidad de muertes civiles. No solo muertes de la Hamas, pero el evento triste de otros civiles en el área. También se reportó, voy a mencionar esto, que la información que viene de la Hamas, que es lo que todo el mundo está esperando para la muerte de los civiles. Dicen que 34,000, pero la realidad es que más de 10,000 de esos no se pueden contar, así que probablemente son de acuerdo a recursos inflando el número para que parezca peor de lo que es, pero la mayoría de esos 25,000, si es que existieran tantos, de esos 35,000 que el Hamas dice, no era civil, sino peleadores del Hamas, pero están incluyendo a cualquier muerte en Gaza, sea por causas naturales, si alguien tiene un ataque del corazón, están incluyendo eso a la muerte total. Así que los números están mal informados, pero significativamente peor de lo que están reportando ellos. Bueno, lo que está en el libro, ¿cómo se llaman? El Hezbollah. Ellos. ¿Cuántos de ellos están presentes? El Hezbollah tiene muchos miles, hermano Swagger. Ellos, de hecho, se han apoderado de la mayoría de los peleadores del Líbano para estas etapas. ¿Quién sabe? Tal vez 50,000 o más pudieran estimarse. Ahora, esos son los que están lanzando los Sí, misiles, cohetes en el ¿no? norte. Ellos tienen una estimación de más de 150,000 cohetes potencialmente que pudieran estar siendo lanzados a Israel. Algunos de ellos, obviamente, más fuertes y mejores en distancia que los que se han lanzado, pero aún así existe esa oportunidad para que lleguen a Israel y causen gran daño en ciudades más grandes. Bueno, ellos continúan lanzando misiles actualmente, ¿no? Absolutamente. La meta, una vez más, como dije, este ataque por drones que se llevó a cabo, tal vez no sea un misil, pero tiene armas que son significativas para poder llevarle a las fuerzas las fuerzas de defensa. Utilizan toda la oportunidad que pueden para utilizar esos actos de Israel, esos actos de terrorismo contra Israel, y también haciendo las cosas para que todo el mundo pueda decir que Israel está respondiendo de manera exagerada y no usa ningún tipo de restricción. Son los malos, los opresores, y es lo que está alimentando a estos
estas universidades y a estos marxistas culturales la idea de que Israel es este ocupante, opresor que continúa viniendo contra los palestinos que solo están tratando de defenderse y protegerse a sí mismos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer si Baker, que está aquí al lado, lanzara misiles a Baton Rouge? Bueno, creo que inmediatamente hiciéramos todo lo posible para detenerlos. Y Claro. lanzaríamos todo Y ataque debemos. de defensa y con todo Y debemos. derecho, porque no se puede someter a la población civil contra este estilo de vida. Esas cosas son inusuales, parece como que no son muy bien dirigidas, ¿no? Afortunadamente, el Hamas no ha tenido las armas estratégicas que pueden causar más daño estratégicamente, pero una vez más, cuando son lanzados, uno no sabe a dónde va a terminar, así que inmediatamente uno tiene que irse a los refugios de bombas. Pero miren qué fue lo que hizo Irán, si no fuese por las defensas o los sistemas de defensa que Israel tiene, la onda de David y estos otros medios de protección, ellos causarían daño significativo en Israel, drones junto con los sistemas balísticos que fueron lanzados y que causaron muchas muertes, pero afortunadamente más de 300 de ellos fueron detenidos. Así que Israel está en una situación muy precaria. Y ellos dicen que tienen cientos de miles de estos misiles, que no me parece que Bueno, así es. una vez más, sí, Irán ha estado supliendo el Hezbollah. Una vez más, el Hezbollah es un sustituto de los iraníes. Ellos probablemente tienen algunas de esas armas sofisticadas, pero para lanzar eso crearía otra guerra significativa. Tal vez no están listos para eso en estos momentos. Pero la mitad de esos misiles explotaron en el aire o cayeron en el océano. Ellos no saben qué es lo que están haciendo. Esa es la ¿Está hablando de situación. los cohetes lanzados desde el Hezbollah en el norte? No, yo me Irán. refiero de Irán, sí. Sí, una vez más lanzaron varios miles tipos de cohetes, algunos no muy significativos, muy cortos de su blanco, y otros fueron tumbados por el país de Jordania, así que fueron instrumentales para ayudarle a Israel. De la misma forma, hubieron muchos que sí llegaron a Israel, los jets de Israel fueron lanzados y no detuvieron los cohetes, pero sí se pudieron eliminar. Pero la mayoría fueron disparados por... Correcto, pero si algunos Los hubieran tumbaron. llegado, hermano Suárez, hubieran podido causar mucha Sí. muerte y población o daño civil y a propiedad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, caballeros, que quieran ustedes decir antes de cambiar el tema? Bien. Bien, Dave, Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos, sed fuertes en el Señor. Se ha fortalecido continuamente lo que sucede cuando tenemos nuestra fe en la cruz. Y en el poder de su fortaleza. Este poder está disponible a nosotros. La fuente es el Espíritu Santo, pero el medio es la cruz. Aquí estamos hablando, podemos decir, de una acción militar, y nosotros tenemos que esperar o anticipar que el enemigo vendrá en contra de nosotros para tratar de desalentarnos, destruirnos, sea como sea. La guerra espiritual es de lo que estamos hablando ahora. Y él dijo, ser fuertes en el poder de su fortaleza, no nuestra fortaleza, sino la de él. Y eso allí nos habla del Espíritu Santo, fortaleceos. Hermano Suárez, 2 veces en el libro de Efesios, Pablo ya en ambas oraciones, hay 2 que se presentan realmente en el capítulo 1 y el capítulo 3. El énfasis de Pablo al final de esas 2 oraciones es poder. Es el poder del Espíritu Santo. Pero él lo diría de esta manera en el capítulo 1. Él diría que nosotros que llegaríamos a conocer la grandeza de su fortaleza para los que creemos. En segundo lugar, él diría en el capítulo 3, ahora a quien puede hacer excedentemente, abundantemente, mucho más de lo que uno pueda pedir o pensar de acuerdo al poder que obra en nosotros. Y en ambos casos, como es el motivo de Pablo en el Nuevo Testamento, él hace referencia al poder, pero es en la vida del creyente por causa de la salvación. Es el poder que se le da después de la salvación y está disponible a todo y cada uno de los hijos de Dios que esté bajo el nuevo pacto. Está disponible, pero no como nosotros pensamos.
nosotros pensamos que automáticamente eso va a funcionar. Si el Espíritu Santo funcionase automáticamente, entonces nunca hubiese un fallo en parte de cualquier cristiano. Él simplemente tomaría el control. Pero si usted nota, él no hace eso. Y esa va a ser su exhortación aquí. Si fuese automático, ¿por qué tendría que decir esto? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Ser fortalecido es lo que uno está diciendo aquí. Así que es una decisión la que tenemos que tomar, ¿verdad? Es lo que dice usted. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Bueno, los esfuerzos de Satanás es para que nosotros pequemos, para que hagamos el mal. Y eso debilita al Hijo de Dios más que cualquier otra cosa. Pero es para que ese creyente pues peque. Sé que recuerdo a muchas cartas que en el pasado recibimos y decían, hermano Schwager, yo amo al Señor. Amo al Señor y estoy haciendo todo lo que puedo para vivir para Él, pero ¿por qué el Espíritu Santo no me ayuda? Yo soy lleno del Espíritu Santo, pero Él no me ayuda. No me ayuda y en un sentido estaban en lo cierto, pero a la vez equivocados a la vez. Porque el problema es el pecado. Cuando vamos al punto central, ese es el problema. Satanás quiere que nosotros pues fallemos, que cometamos iniquidad. Y eso debilita al Hijo de Dios más que cualquier otra cosa. Y Él hace eso en sus propias maneras sutiles, pero si el Hijo de Dios no conoce el camino de Dios o la manera como Dios opera, y lo voy a decir, ¿qué es eso? En un momento Satanás tendrá éxito afectando esa vida. Una de las maneras como no lo saben es por esta palabra poder. Se confunde tanto, hermano Swagger. Nosotros pensamos que porque hablamos en lenguas y se nos ha enseñado por tanto tiempo de esta manera que esto nos da a nosotros el acceso a este poder, y estoy tratando de enfatizar que no, que en los escritos de Pablo, él lleva al creyente de nuevo a la experiencia del nacer de nuevo y nos lleva de vuelta a la salvación. Y dice que este poder está disponible después de creer a nosotros que creemos. Así que Pablo, de acuerdo a cómo él entra y enseña sobre el Espíritu Santo, él con rareza aún menciona la experiencia pentecostal de hablar en lenguas cuando tiene que ver con el Espíritu Santo, su obra en nuestra vida. No estoy diciendo que no enseña, sí lo enseña, pero su enfoque principal es el poder disponible después de ser puestos en Cristo. Y si no llegamos a ver eso, pensaremos que si yo tengo una experiencia pentecostal, si yo hablo en lenguas, es lo que me da a mí este poder. Y no es así necesariamente. Pero no es el medio. No es el medio de ese poder, porque Pablo una vez más ya lo ha dejado. Jesús expió todo pecado en la cruz. Y Él expió todo pecado, punto. La iglesia pentecostal en general ha puesto el estandarte del Pentecostés, defendiendo el Pentecostés, y vamos a ser pentecostales, y nos hemos alejado de la cruz, que es el objeto correcto de fe, que es la manera en cómo nosotros tenemos la victoria y tenemos este poder por causa de la cruz, no por causa de el poder del Pentecostés. Yo creo en el poder del Pentecostés, yo soy pentecostal, yo he sido bautizado en el Espíritu Santo desde que tenía 7 años de edad. Pero ese poder no es automático. No solo es automático. Mire, yo quería leer 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Comienza diciendo que David estaba angustiado. Al final del versículo dice que, o del capítulo dice que Dios se animó a sí mismo en el Señor. Y si se dan cuenta, en el hebreo dice literalmente que él se fortaleció a sí mismo en Jehová. Así que eso es estar fuerte en sí mismo. Dice que se dirigió al Señor porque el Señor era el único que podía ayudar, y lo mismo es presentemente. Sin embargo, la iglesia presente parece como que busca en todo lugar excepto el Señor. Así que yo diría que todo excepto la cruz, todo excepto donde la fuente de poder está. Así que si nosotros estuviéramos dependiendo de nuestra experiencia pentecostal, y que nuestro bautismo en el Espíritu Santo es donde nosotros vamos a tener el poder, no va a funcionar. No funciona. Así que si estamos dependiendo de nuestra Santa Cena, del bautismo en agua, o de nuestra asistencia a la iglesia, o de nuestro diezmo,
esas cosas no nos van a dar el poder de lo que se está hablando aquí. Nuestra fe no debe estar necesariamente en el Espíritu Santo, aunque Él lleva a cabo la obra, pero nuestra fe está y debe de estar en Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Él expió todo pecado. Y el creyente realmente siempre debe de entender eso y debe de poner su fe correctamente. Y el Espíritu Santo demanda eso. Él pone su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, el Espíritu Santo, entonces, porque Jesús, a Él se le ha dado lo que Él se merece. El Espíritu Santo empieza a obrar a favor nuestro para darnos victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, sea lo necesario. Ahí está el poder. Lamento que le Sí, interrumpí. señor. Solo quería mencionar que Pablo, de hecho, él confirma lo que ustedes están diciendo por la primera declaración. Cuando él dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor. En el Señor significa en Cristo Jesús, que siempre nos dirige al Calvario. Así es. Así que así esa es la clave para recibir y para andar en el poder de su fortaleza. Tenemos que estar en el Señor, en Cristo Jesús, lo cual significa que debemos tener nuestra fe en la obra consumada del Calvario. Si no tenemos eso, entonces no podremos experimentar ese maravilloso poder del que nos habló Joseph, el poder del Espíritu Santo operando en nuestro corazón y en nuestra vida. Así que esa es la clave en Cristo Jesús. Ujú. Estás en lo cierto. Y si el creyente, David lo dijo momentos atrás, si nosotros pensamos que el Espíritu Santo va a entrar y va a hacer la labor, Él no lo va a hacer. Así es, la fortaleza está en el Señor. Así es. Sansón es un ejemplo perfecto. Él tenía un don y él aún hizo la declaración, mi fortaleza está en mi cabello. Ujú. Pero después de que su cabello fue cortado y sus ojos fueron sacados, él dijo al final, Señor, fortaléceme una vez más. Y en su muerte él destruyó a más filisteos que en su vida. Así que la fortaleza de la iglesia, nosotros pensamos que nuestro don está en la fortaleza del Espíritu Santo, pero nuestra fortaleza está en el Señor, el dador del don. Así que, como dice el texto aquí, cuando nosotros dejamos de ver que el poder está disponible a todo creyente, y el poder es que tenemos acceso a él porque estamos en pacto con el Señor, por causa de este mejor pacto, basándonos en mejores promesas, regresamos a lo que se dijo el día de ayer, mientras cerramos el programa. De acuerdo como Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No No temas. temas ni desmayes, porque el Señor vuestro Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Por qué? Él estaba bajo pacto con Dios, con Jehová. Él podía esperar que la fortaleza del Señor estuviera con él para derrotar al Jebuseo, a los amalecitas, etc. Y cuanto más estos enemigos espirituales de los que estamos hablando aquí en este texto, por causa del pacto con Cristo, es lo que Pablo está tratando de mostrarnos. Fortaleceos en el Señor, sed fuertes en Cristo Jesús, para que cuando se encuentren con estos adversarios espirituales, también pueden ser fuertes y fortalecidos en el Señor. Tiene la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús de su lado, si lo usa. Y Jesús es quien pagó el precio en la cruz del Calvario. Y Él expió todo pecado. Y eso quiere decir que nosotros no tenemos que ser vencidos por ningún pecado, porque Él expió todo pecado, no solo algunos, sino todos. Y el Espíritu Santo demanda que le demos lo que tenemos que darle. Y yo creo que el doctor David lo dijo momentos atrás, que realmente es el poder del Espíritu Santo, pero llega a nosotros por lo que Jesús hizo al expiar todo pecado. Sí. Cuando enfatizamos al Espíritu Santo de esa forma, de esa manera, de hecho, estamos convirtiendo el bautismo en el Espíritu Santo en una obra, porque el enfoque aún está en mí. Bueno, ahora que yo he sido bautizado, yo tengo el poder para conquistar mi pecado, pero necesitamos darnos cuenta que el poder para conquistar el pecado ya ha sido dado. Y una vez más, de vuelta a la salvación, fortaleceos en el Señor, en el griego, eso es pasivo.
Eso no es algo que yo voy a hacer, esto no es algo que yo me voy a ganar, es algo que se me ha dado. Pablo diría en Romanos capítulo 8 que somos más que vencedores. Los vencedores son aquellos que entran a la batalla, ganan la batalla y luego se llevan el botín. Nosotros somos más que vencedores porque no somos los que estamos conquistando, pero somos los que tenemos el despojo de esa batalla, de esa guerra. Bueno, esto es dado a la persona inmediatamente una vez nace de nuevo. Así es, y no hay nada más que yo tenga que hacer o ganarme, incluyendo el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora, no estoy diciendo que no sean bautizados en el Espíritu Santo, eso no es lo que estamos diciendo, pero cuando se enfatiza en el sentido de que yo puedo ser bautizado en el Espíritu Santo para ganarme la victoria sobre el pecado o para ganarme la victoria sobre los ataques del diablo, como dice Efesios 6 aquí en un momento, eso no es de lo que se está hablando. El poder ya ha sido dado a nosotros. El poder que resucitó a Cristo de los muertos vive en nosotros ya. Yo soy fuerte en el Señor solamente mientras mi fe está en Cristo. Eso es lo que me ha llevado a mí tanto tiempo a aprender en mi vida, porque yo pensaba que la fortaleza del Señor, ser fuerte en el Señor, era que yo hiciera cosas en vez de descansar en lo que Jesús hizo en el Calvario. Era trabajar, obrar, fortaleciéndome a mí mismo, fortalecidos en el Señor. Y yo voy a leer más de la palabra y voy a orar más y voy a ayunar más y voy a hacer todas estas cosas porque esto era la motivación de cómo yo crecí por personas con buenas intenciones que pensaban que íbamos a vivir una vida de santidad, íbamos a esforzarnos por la santidad, pero no entendían el concepto de descansar en la obra consumada de la cruz. Era trabajar y aún la idea de la santificación, ser progresiva, que nosotros no éramos santificados progresivamente, sino que progresivamente estábamos siendo santificados poco a poco. Solo estamos aprendiendo a cómo vivir esa santificación, aprendiendo cómo vivir lo que ya se ha hecho. Así que para mí, lo peor de esas ramas trepadoras es enseñanza previa, tener que desaprender lo que a uno se le ha enseñado, siendo parte de la experiencia de santidad. Ahora no estoy criticando ni burlándome de la gente que estaba tratando de servirle a Dios. Sus motivos eran correctos, pero no entendían cómo hacerlo, no entendían cómo pasar de obrar a descansar. Solo me voy a fortalecer en el poder de su fortaleza, queriendo decir que yo voy a hacer todo lo que pueda. Y al final del día, la gente se encuentra frustrada porque dicen, bueno, Señor, yo estoy orando estas horas al día, estoy leyendo la Biblia, estoy ayunando, estoy haciendo tantas cosas y aún no puedo detener este pecado que está atacándome, eso que está tan fuerte en mi vida, no tengo la victoria. Y aquí es donde mucha gente está. Y por eso es que este mensaje es tan importante. Tenemos que dejar de obrar y comenzar a descansar en lo que Cristo hizo, entendiendo qué es lo que Él hizo. Y cuando uno lo entiende, uno puede decir, bueno, hace un par de semanas, la semana pasada, usted dijo, ¿oran ustedes cada noche o le piden a Dios que los perdone de su pecado cada noche? Para ser honesto, yo dije que sí, porque aún tengo en mí esta idea de que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, tengo que estar listo, o tengo aún este tipo de pensamiento de antaño. Yo les prometo que esas cosas son buenas y fueron buenas cuando yo era niño y como adolescente, porque mi temor y reverencia y respeto por Dios me mantuvo fuera de muchas cosas, pero aún no me mantuvo fuera de pecar y no pude dejar de entender la gracia de Dios. Yo no veía a Dios como este Padre de amor. Yo veía a Dios por un tiempo en mi vida como una persona que estaba en el trono listo para castigarme por cualquier cosa que yo hubiera hecho. No tenía yo una buena imagen de Dios por causa de esto. Bueno, se nos enseña en la palabra de Dios que nuestra fe debe de estar en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. En lugar de ello se nos enseña lo que acabas de decir, que si nosotros hacemos ciertas cosas más y más y más y más, sí,
entonces vamos a tener victoria. Así es. Y, y obviamente, pues, lo que hace esto crítico es que cada cristiano debe de tener una vida de oración. Así es. Pero usted no puede orar hasta llegar a la victoria. Realmente no se puede. Y cada cristiano debe de ayunar en ocasiones, claro. Pero usted puede ayunar hasta que usted atraviese una cerradura. Pero usted no va a tener victoria sobre el mundo, la carne y el diablo de esa manera. No, no es así. Si se detiene a pensar en ello, eso pasa por encima lo que Cristo hizo en la cruz, el terrible precio que Él pagó. Nosotros estamos formando nuestro propio calvario. Así es. Formamos nuestro propio sistema de obras. Decimos, bueno, yo no estoy bajo la ley, yo no hice obras, y uno dice, bueno, yo no soy católico, yo no hago todos estos sacramentos ni obras, pero luego en el pentecostalismo formamos nuestras propias obras y propias leyes y propias cosas. Así es. En Gálatas 3:3. El apellido nuestro es Moisés. Ese es nuestro apellido, sí. Así es como yo estaba. Pero en Gálatas 3:3, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Ese versículo en particular resaltó un día para hacerme pensar y entender esto. Dice, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os hacéis perfecto por la carne. Y a Satanás no le importa cuánto nosotros hagamos todas estas cosas, porque él sabe que eso no ayuda de ninguna manera. Y luego, si nos enfocamos en estas obras, que usted dijo que son parte de estas disciplinas, que son parte de la vida de cada cristiano, nos enfocamos en esas cosas y mucha gente también se enfoca en las experiencias. Eso es. Así que si yo voy, por ejemplo, a este avivamiento y yo siento la presencia Así de es. Dios, y yo voy a este otro avivamiento y voy a esta otra conferencia, Si imponen las manos sobre mí, y estaré ellos se ponen bien. manos y yo caigo al suelo, entonces voy a estar bien. Y miren, yo he estado en servicios muy poderosos en mi vida. He tenido a hombres de Dios que han orado por mí, que han impuesto manos en mí, y yo he caído bajo el poder de Dios, y Dios ha hecho una obra profunda en mi vida. Pero después del avivamiento de la campaña, tengo que aprender a cómo vivir lunes en la mañana, yendo a trabajar, viviendo mi vida en este mundo para Jesús. Así que no podemos vivir de avivamiento a avivamiento, avivamiento. No podemos vivir de esas experiencias. No deberías de tener que tendríamos hacerlo. No tendríamos que. Miren, yo pensé en esto mucho. ¿Qué significa ser revivido, tener avivamiento? Y ser revivido significa que algo estaba muerto y uno está reviviendo, pero ¿qué no debemos tener un punto en el que estemos nosotros caminando sólidamente en el Espíritu y sólidamente caminemos con el Señor? Bueno, no tenemos que buscar estas experiencias, que las campañas, avivamientos, por favor, vayan a ellas, asistan, sean alimentados, tengan una buena adoración, un tiempo de oración. Estas son bendiciones del Señor, pero no es como vivimos nuestra vida día a día. Tenemos que aprender a vivir ese mantenimiento de nuestro caminar cristiano, y por eso es que yo creo que el mensaje de la cruz es tan importante, porque nos muestra, después de que termine el avivamiento, tenemos que levantarnos, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a la escuela y vivir la vida, y no vamos a estar constantemente en una área en la que estamos adorando a Dios con la gente y escuchando a los predicadores. Bueno, realmente nuestra labor como creyentes es creer. Eso es lo que tenemos que hacer. Recuerden que los discípulos fueron a Jesús. Creer en lo correcto. Exacto. En la obra terminada en el Calvario, los discípulos fueron a Jesús y dijeron, ¿qué debemos hacer para hacer la obra de Dios? Y Jesús les dijo, creer en Él, quien Él ha enviado, a quien el Padre había enviado. Así que Jesús básicamente está diciendo, esta es la obra de Dios, que ustedes crean en mí. Así que es creer, es la labor que tenemos que hacer, nuestra responsabilidad, y nuestra fe fluye de eso. Correcto, así es. Él pagó un precio terrible por lo que tenemos, realmente un precio terrible, y que nosotros ahora vayamos a instalar otra cosa es un insulto al Señor. Amén. Y cómo Él nos tolera, no lo sé. Qué dolor, qué tristeza para el corazón de Dios cuando nos vamos por otro camino. Lo es. Cuando Él, como lo usted es. dijo, pagó un precio tan grande. David dijo algo en su mensaje, lo voy a citar, dijo de 1 de Corintios, para que sepan las cosas que son dadas libremente
de parte de Dios, nos dijo el hermano David. Él dijo, el creyente no sabe que estas cosas libremente son dadas a nosotros. Van a tratar de alguna manera de ganar la victoria, en este caso, sobre ángeles caídos, principados y potestades, a través de sus propios medios. Y Pablo lo dice claramente en Colosenses capítulo 2, cómo la cruz derrotó literalmente, dañó, hizo sin poder, ineficaz, el esfuerzo de Satanás cuando él clavó nuestros pecados en la cruz y los exhibió públicamente. Así que, porque estamos bajo nuestro David celestial Cristo, tenemos acceso a esos poderes de las tinieblas. Entonces, es un regalo. Él nos ha dado esto. John lo dijo, o Juan lo dijo, somos más que vencedores. No solamente somos victoriosos, sino que podemos tener el botín en la victoria que Cristo ya ha ganado. Y es esencialmente lo que le pide a cada hijo de Dios que haga, ¿no? Así es. Bien, tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Estamos de vuelta. Finalmente, mis hermanos, fortaleceos en el Señor. Tratamos lo mejor que pudimos decirle cómo ser fuertes, poner su fe en Cristo y lo que Él hizo por ustedes en la cruz. Jesús expió todo pecado en la cruz, todo pecado. No importa lo que sea, lo que haya sido y lo que será, Él expió por ello. Y si usted pone su fe en Él y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces el Espíritu Santo obrará poderosamente a favor suyo y hará las cosas que usted se ha preguntado que haría. Y bueno, Él puede hacer cualquier cosa porque Él es Dios. Pero necesitamos entender que Él no nos tolera que hagamos nosotros mismos lo que solamente Él puede hacer. Hermano Swagger, durante años, y creo que el hermano Watts lo presentó, nos hemos concentrado en lo que podemos hacer en vez de concentrarnos en lo que Él ya ha hecho. Estamos vestidos. Disculpa, John, realmente no sabemos lo que ya Él había hecho. Creo que ese es el problema. No estoy diciendo que se hizo intencionalmente, se ha hecho por ignorancia, pero concentrarse en lo que nosotros hacemos y la idea de que nosotros somos fortalecidos en su poder, que ahora tenemos el poder de hacer esas cosas, no es, la palabra kratos tiene la idea de poder, no dunamis, es poder para, nosotros somos fortalecidos con ese poder en su fortaleza, pero la única manera de poder reconocer eso es regresando a lo que Él hizo por nosotros. No es nuestra batalla, sino su batalla, y la batalla que enfrentamos hoy, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para derrumbar fortalezas. Así que no se trata de lo que nosotros podemos hacer, y ese es todo el mensaje el día de hoy, que podemos hacer hoy. Así que dependemos de diferentes obras y programas, y ahora dependemos de las cosas del mundo y la psicología para ayudarnos a obtener esto. Y eso es guerra espiritual, que es de lo que estamos hablando. Es real, estamos peleando contra el enemigo que está tratando de robarnos la salvación y la verdad, y destruirnos y quitarnos el alma. Él está obrando en serio. Y la única defensa que tenemos es entender que nosotros fuimos reunidos en Cristo, sepultados con Él por muerte en la cruz y renovados en la novedad de la vida, y el Espíritu Santo ahora está disponible a nosotros, y Él es el que destruyó a nuestro favor estos poderes que obran contra nosotros. Y si descansamos en eso, a través de la fe, y solamente estoy repitiendo de una manera sucinta lo que ya hemos dicho, vestidos vestidos con esta vestidura, vamos a entender también de lo que se nos dijo en Isaías 59:17. Pablo en el próximo versículo va a citar de nuevo que ahora tenemos su justicia, no es nuestra. ¿Cómo la obtuvimos? No por alguna obra que nosotros hayamos hecho. Voy a orar tanto, voy a dar tanto testimonio, voy a dar tanto. Eso no va a funcionar. Es todo lo que hemos sabido, pero eso no nos gana la justicia ni nos la mantiene.
nosotros tenemos imputada la justicia por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Y cómo la recibimos? Por fe. ¿Cómo andamos en esa justicia? Por fe. Y creemos que eso lo hará más fuerte, lo que hemos mencionado. Y no me malinterprete, cada cristiano debe de tener una vida de oración, pero debe de ser por la razón correcta. No es de que esto me va a hacer fuerte. Realmente no es así. Su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz le hará fuerte. Así es. Y solamente eso. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos está llevando a hacer, poner nuestra fe correctamente. Pero nosotros hacemos esas otras cosas y tal vez usted piensa que estoy hablando en contra de esas cosas. No es así. Cada cristiano necesita una vida de oración, etcétera, etcétera. Pero por la razón correcta, ¿no? Por el propósito correcto. ¿Saben? Cuando tenemos el objeto correcto de fe, de hecho va a causar que oremos un poco más, porque ahora yo no oro para que yo pueda obtener el poder por la desesperación. Yo oro por un corazón de gratitud porque yo me doy cuenta de que Dios ya me ha dado el poder para vencer, y por eso ahora mi oración ha cambiado de un enfoque en el yo. Dios, tienes que ayudarme a mí, tienes que darme el poder, y ahora se trata de que Dios, gracias a ti, porque tú ya me has dado esta guerra. Bueno, el diablo no tiene problemas con usted y conmigo. Él pelea con nosotros cualquier momento de la semana. Creo que fue Pedro que dijo que el diablo es nuestro adversario. Él está tras nuestra alma, no es el adversario de Dios. Jesús ya derrotó a Satanás, la muerte, la tumba y el infierno. Él es nuestro adversario y él es un león rugiente buscando a quien devorar. Y a él le encanta cuando el enfoque está en nosotros, nuestra vida de oración o nuestras experiencias. Pero si nuestro enfoque está en Cristo y lo que Él ha hecho, Él no tiene ni una oportunidad. Bueno, en Salmos 37:7 dice que nosotros esperemos pacientemente en Él, que nosotros prosperaremos en su camino por el hombre que hace maldades. En las notas usted dijo los versículos 3 al 7, allí tenemos las llaves a la vida victoriosa. Confiar, deleitarnos, comprometernos y descansar. Y yo creo que eso es una manera muy poderosa de presentar eso. 4 llaves a la victoria: confiar, deleitarnos, comprometernos y descansar. Y eso es lo que muchos deben de entender: confiar en la obra terminada Así en el es. Calvario, Amén. lo que Jesús hizo en la cruz, deleitarnos en la obra terminada en la cruz, tener una vida centrada en la cruz, deleitarnos en el Señor. Y como usted dijo en su oración, ser centrado en la cruz, le damos alabanza y gloria en nuestro tiempo de oración. Deleitarnos, comprometernos nosotros, no es solamente hacer obras, sino mantener nuestro enfoque y perspectiva en la cruz Así es. y descansar en lo que Él ha hecho y saber que Dios le tiene, que usted está seguro por el blanco correcto de la fe, está seguro porque está comprometido, usted está confiando en Él, en Cristo. Así que usted puede tener todas estas cosas que están resaltadas en los versículos 3 al 7 en Salmos, descansando en el Señor, deleitándonos en Jehová. Y aun cuando la gente provoca que cosas sucedan, o vamos a decir, ataques vengan en contra de usted, ¿cuántos tienen que aprender el concepto de no preocuparnos? Hay gente que vive en depresión, ansiedad, se preocupan porque no confían, no se deleitan, no descansan en lo que Jesucristo hizo en el Calvario. O terminan en reposo. Es en el reposo que tienen que descansar o terminar, ¿no? Hay personas que se acercan a mí y me han dicho de esto, y Sí, mucha gente sí, religiosa señor, vive correcto. horriblemente. Pero algunos hermanos, regresando a la pregunta de por qué es que esto no es automático, la declaración en Colosenses es que Él derrotó a las potestades y principados, y lo sabemos en el Calvario, cuando Él clavó la muerte en la cruz, la muerte, la deuda que estaba colgando sobre nuestra cabeza. Él le quitó la autoridad a Satanás que tenía sobre la humanidad, y sabemos que Él derrotó
le quitó la autoridad, pero ¿por qué aún estamos luchando? Porque, como usted lo dijo anteriormente, no es algo automático. Si lo fuese, jamás hubiera habido otro cristiano que pecara si el poder del Espíritu y su fortaleza fuese automática, porque simplemente estamos en Cristo. Y yo tomo con seriedad lo que usted dijo, porque hay una decisión en el asunto en qué es lo que yo voy a confiar. Una decisión diaria es lo que dijo Cristo: negaos a sí mismo, niéguense a sí mismos diariamente y síganme a mí. Y él dijo, si no lo hacen, no pueden ser mis discípulos. Pero el pensamiento es que si están derrotados, ¿por qué tengo yo que luchar con principados y con potestades? Y obviamente yo no tengo una respuesta perfecta, pero sí sé que Dios es un paralelo perfecto con el pueblo de Israel que entró a la tierra. Y usted hizo la declaración en su libro, El mundo, la carne y el diablo, incidentalmente, que todo el mundo debería comprar y leer. Usted creo que habla de Éxodo 12, del 15 al 17, me parece, pero de cualquier manera usted dijo eso en este libro. Usted dijo que antes de que ellos entraran a la tierra, Dios ya le había dado la tierra a su pueblo. Ellos tenían que creer que Él ya se la había dado a ellos y esperar como ellos tomaban la tierra. Como Caleb y Josué son famosos por decir, podemos subir y tomar la tierra. ¿De dónde vino eso? Ellos tuvieron que creer que Dios ya les había destinado vivir en victoria y tomar la tierra. Era de ellos tenían que saberlo, pero también había una batalla, había una lucha, una exhibición de fe, confianza. Así que Siempre es así. Tiene que ser. Siempre es así. y Dios permitirá que los principados y las potestades nos opongan con el propósito de fortalecer nuestras manos, enseñar a nuestras manos a pelear, como dijo David, una guerra espiritual. Es resistir al creyente, y nosotros luchamos en el tiempo presente, es un hecho. Nosotros estamos en una batalla y es consistente y continuamente, así que esas estrategias de Satanás para tratar de alejarnos de nuestra fuente de poder, para tratar de hacer que nosotros operemos en la carne, es una batalla muy real y es continua, así que una vez más, no es automática, como usted dijo. Yo estoy de acuerdo 100%. Hay una gran diferencia hoy en día en nuestra vida y corazón de lo que era y lo que es ahora. Y sé que tengo un camino largo restante todavía, ¿no? De eso estoy seguro. Pero lo que el Señor me ha enseñado es un gozo inefable y lleno de gloria. Y la verdadera experiencia cristiana no es peleando al diablo y ser abatido. Peleando contra el diablo y perdiendo. Esa no es la verdadera experiencia. Sí, es la experiencia de muchos, pero no es la manera como Dios quiere que vivamos, ¿no? Satanás le tiene miedo a la cruz. Así es. Él tiembla al pie de la cruz por el nombre de Jesús. Y puede haber un gozo inefable y lleno de gloria. Lo Hermano podemos Swagger, tener. realmente es la incredulidad la que nos mantiene fuera de entrar a esa tierra prometida. Regresando a lo que Joseph dijo, el pueblo, ¿Te parece o piensas que Creo es que es incredulidad. ignorancia? la incredulidad es que usted no está dispuesto a rendirse a lo que Dios le ha dado. Y ese es un aspecto de creer que muchos cristianos no entienden. Eso se aplica con la rendición. El pueblo de Israel no podía entrar por causa de la incredulidad, y de la misma manera nosotros, como creyentes del nuevo pacto, realmente nacidos de nuevo, bautizados con el Espíritu Santo, no entramos a la victoria que está en Cristo por causa de que no nos rendimos a lo que Dios nos ha dado. Bueno, junto a lo que acabas de decir, cuando el Señor empezó a abrir esta gran palabra a mi vida, como dije, yo tengo un camino largo restante todavía, pero yo pensé, si las asambleas de Dios, iglesias de Dios, si ellos supieran esto, su pensamiento fuese distinto. Y yo pensaba que tal vez era ignorancia, pero me di cuenta que no lo era incredulidad. Simplemente
no creemos de lo que estamos están dispuestos hablando. a entregarse a ello. No están dispuestos a rendirse. Exacto, Sí, ni creerlo. exacto. Realmente estás en lo cierto. Es el verdadero problema, Isaac. Sí. Si usted toma esa misma historia, que Josué y Caleb estaban parados ante Israel diciendo, somos capaces, estos gigantes son pan para nosotros, vayamos por la tierra. Gritaron, apedrémoslo, matémosle, vayamos por otro líder y regresemos a Egipto. Regresemos a la Egipto. esclavitud, regresemos a... Muy inteligentes, Sí, ¿verdad? miren, estaban ellos al borde de tener todo lo que Dios les había dado, y ellos dijeron, matemos a los creyentes, a los que no dudan el camino y la promesa de Dios, y regresemos a aquello que nos destruía. Y así somos nosotros. Jonás diciendo, voy a volver de vuelta Eh. al gran pez. Así es, y es exactamente lo que vemos el día de hoy. Gente que escucha este mensaje de Jesucristo y el crucificado, pero dice que no puede ser, tiene que haber más. Matemos al mensajero espiritualmente, o bueno, no literalmente, pero hay que sacarlo, destruir a este personaje, porque nosotros no estamos de acuerdo con lo que están diciendo, y regresemos a el camino que jamás ha funcionado. No ha funcionado, es lo correcto. Se nos terminó el tiempo también. Permítame motivarle, por favor, a contarle a otros sobre la programación, la cadena, por favor, como muchos de ustedes ya lo hacen y estamos agradecidos por ello, lo apreciamos en gran manera. Y gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Esto va a ser realmente en los próximos días un estudio, va a ser muy, muy interesante. Y espero que no se lo pierdan, espero que estén con nosotros porque realmente lo que Pablo nos entrega aquí es fenomenal, claro que es la palabra de Dios. Les amamos, gracias. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.